ese sacrificio del Cordero llamado Jesús comenzó en Getsemaní. El Evangelio nos describe aquel momento tan especial. Getsemaní era el lugar donde Jesús acostumbraba a ir para tener intimidad con su Padre cada vez que ministraba en la ciudad de Jerusalén. Getsemaní era un pequeño huerto de olivos que estaba a la ladera del templo, donde Jesús acostumbraba a hablar con su Padre durante largas horas en la noche. Pero la noche del sacrificio del Cordero, Getsemaní para Jesús no era un lugar de intimidad, era un lugar de decisión. La Biblia dice que Jesús, el Cordero, estaba en Getsemaní y temblaba de miedo. Estaba sometido a una gran angustia emocional. El Evangelio describe a Jesús temblando de miedo en una profunda agonía. Tanto era así que la Biblia describe que literalmente Jesús estaba sudando gotas de sangre. Ahora, por favor, hermano, hermana, no pienses que esto solo es una descripción poética. Esto fue lo que estaba ocurriendo exactamente en ese lugar. De manera literal, Jesús estaba sudando sangre. Los médicos actualmente dicen que esa reacción ocurre muy raras veces. Se conoce como la hematoidrosis o el sangrado de sangre a través de los poros de la piel. Esto solo ocurre cuando un ser humano es llevado a un estrés emocional más grande, más intenso de lo que su cuerpo puede soportar. Cuando la presión emocional es tan grande en un ser humano, su corazón empieza a latir con tanta fuerza, en una agonía, en un estrés tan fuerte, que ese corazón palpita la sangre con tanta violencia que literalmente hace que los pequeños capilares sanguíneos de la piel exploten por la presión y la sangre sea liberada a través de los poros de la piel. Literalmente Jesús sudó sangre porque Jesús en Getsemaní estaba sometido a una gran presión. Él temblaba de miedo, estaba en una terrible agonía. Y la pregunta esta noche es: ¿a qué le tenía tanto miedo a Jesús? Algunos podrían decir que Jesús tenía miedo al sufrimiento físico que iba a recibir, que sin duda iba a ser muy doloroso. Pero la Biblia nos revela que el gran temor de Jesús era la copa de su Padre. Jesús oraba: Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Para aquellos que conocen el significado de la copa, sabrán que en el Antiguo Testamento la copa era un símbolo de la ira de Dios. Una copa divina estaba siendo llenada de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Una copa, la copa de la ira de Dios, reservada para dársela a beber a las naciones pecadoras en el día del juicio final. Y allí, en ese huerto llamado Getsemaní, el Padre le estaba ofreciendo a su Hijo Jesús beber de la copa de la ira. Aquel Jesús que solo había bebido desde la eternidad de la copa del amor de su Padre, ahora su Padre le estaba ofreciendo beber de la copa de la ira. Y Jesús temblaba de miedo, porque Jesús sabía que no hay poder más terrible que la ira de Dios. Y le decía: Padre,
Padre, no hay otra manera. No podemos resolver este asunto de otra manera. Y el padre le dijo: no, hijo, tú sabes que soy un juez justo, y yo decreté que aquel que peca debe beber de mi ira. Y la humanidad ha pecado y merece la ira de mi santidad. Pero Jesús, tú sabes que yo les amo. Por eso te ofrezco que hagamos un intercambio. Te ofrezco que tú seas quien beba de la copa de la ira en lugar de ellos, para que ellos beban de la copa del amor en lugar de ti. Te ofrezco, Jesús, que tú sufras el castigo que ellos merecen, para que ellos disfruten del don que tú mereces. Y Jesús temblaba de miedo. Temblaba de miedo en Getsemaní, porque en Getsemaní Jesús estaba siendo presionado. La palabra Getsemaní en arameo significa lugar donde se prensa el aceite, lugar donde se prensa el olivo para extraer el aceite. Pero esa noche en Getsemaní no se estaba prensando una oliva, se estaba prensando a Jesús. Jesús estaba siendo sometido a una terrible presión, y de Jesús estaba brotando lo que en Jesús había, que era amor por ti y por mí. Y Jesús dijo: Padre, entonces no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús decidió tomar de esa copa. Nosotros decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y es cierto, pero la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que Jesús había ganado unas horas antes, la batalla de Getsemaní, cuando Jesús fue presionado a tomar una decisión, y cuando fue presionado brotó de él lo que en él había: misericordia, gracia y amor por ti y por mí. Dice la Biblia que entonces comenzó el sacrificio del cordero. Uno de los que había estado con él, llamado Judas, lo traicionó con un sucio beso, y la guardia del sumo sacerdote tomó a Jesús como si fuese un preso, un maleante, y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para interrogarle. Lo llevaron allí, y dice la Biblia que le pusieron a Jesús un saco, una venda en la cabeza, y los siervos del sumo sacerdote empezaron a burlarse de él, a escupirle, le golpeaban, le daban puñetazos en la cara, golpes en el rostro, y le decían: vamos, profetiza quién te ha golpeado. ¿No eres tú un profeta? Vamos, profetiza quién te ha golpeado. Blasfemaban en contra de él en una terrible agonía, golpeando su rostro, que ya estaba debilitado a causa de la hematoidrosis. La Biblia dice a través del profeta Isaías que Jesús fue golpeado con tanta severidad en su rostro que ya no quedó hermosura en él. Fue desfigurado, fue totalmente destruido en su belleza, y cuando la gente lo veía, solo veía un rostro desfigurado. Desfigurado por amor a ti y a mí. Pero el sacrificio del cordero no quedó ahí. Después de ese injusto interrogatorio, Jesús fue sentenciado por los religiosos, pero ellos no tenían poder para matar a nadie, porque estaban bajo el imperio romano, bajo el gobierno del César, y necesitaban una orden de uno de los gobernantes romanos para poder sentenciar a Jesús. Entonces llevaron a Jesús delante de Pilatos,
Pero Pilatos dijo: no, este no es mi asunto. Este asunto debe ser tratado por Herodes. Y enviaron a Jesús a casa de Herodes. Herodes intentó jugar con Jesús, intentó pasárselo bien con él, pero Jesús no entró en el juego. Y Herodes, como buen político, le pasó la pelota de nuevo a Pilatos. Pilatos empezó a interrogar a Jesús, intentando buscar cuál era el motivo por el cual lo querían matar, pero no encontraba razón para matarlo. Parecía un hombre justo, y además la esposa de Pilatos le había advertido a su marido: querido, no le hagas nada a ese hombre, porque he soñado con él, y si tú lo matas, un gran mal vendrá sobre nosotros. Y Pilatos no quería hacerlo. Entonces pensó en esto: quizá si le hago sufrir un poco, puedo apagar la ira de este pueblo que está pidiendo sangre. Entonces llevaron a Jesús al pórtico y lo ataron a un cepo. Y ahí comenzaron lo que los romanos llamaban la tortura del flagelo. Los romanos habían dominado el arte de la muerte y la tortura, la habían llevado a los niveles más altos, y eran considerados uno de los imperios más terribles que han existido. Aterrorizaban a la gente con sus mecanismos de tortura, y uno de ellos era el flagellum. El flagellum era una especie de látigo de varias cuerdas que tenía incrustado trocitos de hueso animal afilado, cuyo objetivo era rasgar la piel, y en las puntas tenían bolas de plomo cuyo objetivo era hacer saltar los huesos y romperlos, crear hematomas profundos. Pero los romanos sabían mantener a sus torturados despiertos. Eran expertos en la tortura. Y según dicen los historiadores, Jesús recibió 39 latigazos. Había una ley judía que prohibía dar a alguien más de 40 latigazos, y como eran tan estrictos en las leyes, daban 39 por si acaso alguien contaba mal. Y comenzaron a golpear a Jesús sobre la piel desnuda, golpe tras golpe. Esos látigos arañaban su piel, la piel de su espalda, primero de manera superficial. El plomo hacía que grandes hematomas apareciesen en la espalda de Jesús. Después esos huesos afilados de animales rasgaban su piel. Algunos historiadores dicen que después de 20 golpes, la piel había quedado tan abierta que podían verse los músculos. Algunas historias hablan de tendones que eran partidos. En algunos casos se llegó a ver hasta huesos sacados a la luz después del golpe. Los torturadores sabían mantener a las víctimas despiertas. No las dejaban entrar en coma o que se quedasen dormidos. La pérdida de sangre era tan grande que muchos morían. Pero Jesús tenía un cuerpo fuerte. Jesús era una persona muy saludable y permanecía vivo a pesar de la tortura. Probablemente soltaron una de sus manos y lo pusieron boca arriba. Y también empezaron a golpear su pecho. Empezaron a golpear su tripa, empezaron a golpear sus piernas, golpe tras golpe. Ese látigo abría la piel de Jesús. Estaba perdiendo tanta sangre que probablemente estaba empapado en un charco, se estaba deshidratando, y además, a causa de la hematohidrosis, su cuerpo, su piel estaba muy sensible, y los golpes hacían que Jesús quedase totalmente en llaga viva. De la planta de los pies a la cabeza, Jesús quedó como una llaga abierta, una herida andante. Pilatos pensó que cuando viesen a Jesús de esta manera, el pueblo pediría clemencia, pero el pueblo gritó: ¡Crucifícalo!
crucifícalo. Pilatos no lo podía creer y se lavó las manos, y de forma profética, sin él saberlo, él dijo: que la sangre de este hombre caiga sobre todos vosotros. Entonces cuenta la historia que mientras estaban decidiendo qué hacer, llevaron a Jesús al pretorio. Los historiadores dicen que probablemente había unos 400 soldados romanos en el pretorio, donde habían mantenido encarcelado temporalmente a Jesús mientras se decidía su sentencia. Y aquellos soldados romanos vieron a aquel judío en llaga viva y les pareció que era una buena idea hacer un chiste con él. Oye, muchachos, ¿por qué está este hombre aquí? Le acusan de ser el rey de los judíos. ¡Ah! Este es el rey de los judíos. Pues si es un rey, hagámosle una corona. Y dice la Biblia que aquellos soldados romanos, para mofarse de Jesús, agarraron una especie de arbusto típico de la zona de Jerusalén y armaron una especie de corona y pusieron esa corona sobre la cabeza de Jesús. Ahora sí, un rey tiene corona, pero no, dijeron, todavía nos falta darle a este rey un manto, porque los reyes deben tener un manto de realeza. Esta corona de espinas que había abierto nuevamente su piel y estaba rasgando la piel sensible de Jesús, le estaba provocando un dolor agudo en su cabeza, pero probablemente nada comparado con aquella túnica, aquel manto que habían puesto sobre él. ¿Alguna vez te han puesto una gasa sobre una herida sangrante? Tú lo que quieres es que nada te toque. Jesús estaba abierto, era una herida sangrante, y ahora ponían esa túnica sobre él. Imagínate el dolor que Jesús estaba sufriendo. Imagínate la agonía sobre cada nervio, sobre cada articulación que Jesús estaba experimentando. Pero la burla no terminó ahí, sino que dice la Biblia que los soldados romanos dijeron: bueno, si es un rey necesita un cetro. Y agarrando un palo le dieron el cetro, y entonces dijeron: aquí lo tenemos, el rey de los judíos. ¡Ave, rey de los judíos! ¡Ave, rey de los judíos! ¡Oh, te hacemos reverencias! Y dice la Biblia que agarrando el cetro empezaron a golpearle una tras otra vez en la cabeza, clavándole las espinas más profundamente, causándole un dolor, por amor a ti, por amor a ti. Pero no terminó ahí el sacrificio del cordero. Cuando terminaron de hacer el chiste con él, le quitaron la túnica. Probablemente la tela se había quedado adherida a su piel como una gasa sobre una herida. Y cuando le quitaron la túnica, una vez más, ¡ah!, dolor llenó cada nervio del cuerpo de Jesús. Le habían sentenciado a la crucifixión y tenía que llegar hasta el lugar donde sería crucificado. Los expertos historiadores dicen que Jesús no cargó la cruz al completo, sino que cargó hasta el Gólgota, lo que se conocía como el travesaño horizontal o patíbulum, que pesaba aproximadamente 30 kilos. Pusieron sobre Jesús el patíbulum. ¿Puedes imaginar ese trozo de madera de 30 kilos arañando la piel sensible, abierta, en llaga viva de Jesús? Jesús, que había perdido tanta sangre, que estaba tan agotado, que ahora tenía que recorrer casi 1 kilómetro de distancia desde el pretorio hasta el Gólgota. La Biblia dice que mientras llevaba aquel mástil, el patíbulum, a causa del agotamiento caía. Ahora, si tú te caes y tienes atadas tus manos a una viga de madera,
¿Cómo frenas la caída? Con tu rostro, con tus rodillas. Él cayó varias veces en el camino hasta que el soldado romano, viendo que esto se estaba haciendo demasiado largo, dice que tomó a alguien que estaba entre la multitud, alguien que podría ser como tú, un hombre llamado Simón de Cirene, y le dijo: ayúdale a cargar la cruz. Y Simón se puso a su vera y empezó a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Parecía Simón el que estaba cargando el peso de Jesús, pero lo que no sabía Simón es que era Jesús quien estaba cargando el peso del pecado de Simón. Simón parecía que era el fuerte allí, pero en realidad era Jesús el que estaba cargando con tu pecado y mi pecado, el pecado de cada Simón, el pecado de cada uno de los que han llegado aquí por casualidad, que se preguntan: ¿por qué he llegado a este congreso? Y Jesús te dice: te voy a enseñar la cruz. Cuando llegaron a aquel lugar, tenían que unir la parte horizontal con la parte vertical de la cruz, y este era uno de los momentos más dolorosos para el condenado, que tenía que ponerse sobre la cruz boca arriba. Y ahora tenían que clavar al condenado en aquella cruz con unos clavos que tenían más o menos este tamaño. Con mucho cuidado, con una precisión, como solo los romanos expertos en la tortura, pisaron el cuerpo de Jesús y, extendiendo su brazo, pusieron sus muñecas justo en el lugar donde debían ser atravesadas por esos clavos que iban a sostener el peso de Jesús. Hoy en día sabemos que las manos de Jesús no fueron atravesadas, probablemente fueron sus muñecas. Justo en este hueso, entre estos dos huesos, hay un hueco perfecto para que el clavo atraviese y pueda sostener el peso de un cuerpo sin que la piel se desgarre. Pero ¿sabéis lo que pasa por este lugar? Los nervios que nos permiten mover los dedos, que se conectan con nuestra espina dorsal y después llegan hasta nuestro cerebro. Quiero hacerte una pregunta: ¿alguna vez te has dado un golpe en el codo y has sentido como una descarga eléctrica recorriendo todo tu cuerpo? Eso es debido a los nervios sensibles que tenemos en esta parte del cuerpo. Lo que estoy intentando decir es que cuando ese clavo atravesó las muñecas de Jesús, trituraron esos nervios, haciéndoles sentir uno de los dolores más espeluznantes y terribles que ser humano puede soportar. Literalmente es como si te dan una descarga eléctrica que te recorre desde la muñeca hasta la espina dorsal, hasta la punta del dedo gordo, hasta el cerebro. Todo tu cuerpo sufre una agonía de dolor eléctrico. Ahora, querido hermano, querida hermana, no sé si te han dicho alguna vez que te aman, pero yo quiero enseñarte hoy cómo suena la declaración de amor de Jesús. Cierra tus ojos y escucha. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Yo no sé si te han dicho alguna vez que te aman, pero el sonido de esos clavos atravesando las muñecas y los pies de Jesús conmocionaron el cosmos.
hicieron vibrar el mundo visible e invisible, porque esos clavos sonaron por amor a ti y por amor a mí. Después de que Jesús fue clavado en esa cruz, lo pusieron de pie. Y en ese momento comenzaba la gran agonía de la cruz. En la cruz, los condenados no morían desangrados. En la cruz, los condenados morían por asfixia. Porque para respirar tenían que apoyar su peso sobre los clavos que atravesaban sus muñecas y sus pies para lograr respirar. Y hacer este movimiento causaba tanto dolor, una descarga eléctrica recorría su cuerpo con cada intento de respirar, que llegaba un momento en el cual el condenado ya no soportaba tanto dolor y literalmente se asfixiaba. Cada respiración era una tortura de dolor eléctrico. Cada respiración provocaba en Jesús un profundo dolor. Estuvo aproximadamente de 3 a 6 horas clavado en esa cruz, sufriendo un dolor inigualable, hasta que de repente Él clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido del arameo al español se traduciría: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos están de acuerdo que en aquel momento se estaba produciendo el gran intercambio. Jesús estaba recibiendo el pecado de la humanidad sobre Él, el pecado pasado, presente y futuro, y literalmente Jesús estaba haciendo una masa de pecado, una masa de tu pecado y mi pecado. Todo pecado cometido y todo pecado que será cometido estaba en ese momento sobre Jesús. Y aquel que había estado en perfecta conexión con su Padre desde la eternidad, por primera vez en la eternidad, fue abandonado por su Padre en la cruz. El Dios Santo, que no tiene relación con el pecado, le dio la espalda a su Hijo, que cargaba tu pecado y mi pecado, para mirarlos a los ojos a ti y a mí. Y en ese momento, toda la ira del Padre que tu pecado y mi pecado merece, cayó sobre Jesús. Gota a gota de la copa de la ira del Padre en esa cruz estaba cayendo sobre Jesús, hasta que Jesús bebió la última gota y clamó: consumado es. Se ha terminado. Nadie puede hacer más. Está concluido. Y con fe, en medio de su dolor, entregó su espíritu al Padre y murió. Isaías 53, pónmelo en la pantalla. Dice a través del profeta lo que estábamos contemplando aquí: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Siguiente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La fiesta de los judíos estaba por comenzar y no iba a ser un buen testimonio tener a un crucificado al borde del camino, prácticamente desnudo, como una llaga abierta. Entonces los jefes religiosos dijeron: por favor, aseguraros de que mueran. Y todos los que estaban condenados ahí recibieron el golpe mortal en sus piernas. Con una gran maza, ¡pum!, golpeaban las piernas de los condenados para que ya no pudiesen usarlas para respirar. Pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que Jesús ya había muerto. Pero para asegurarse de la muerte de Jesús, un soldado agarró una lanza y con esa lanza atravesó el costado de Jesús. Y dice la Biblia que cuando la lanza salió del costado de Jesús, de ese costado salió sangre y agua. Según los médicos, esta es una evidencia post-mortem del motivo real por el cual Jesús murió. Jesús no murió por asfixia. Jesús murió porque su corazón explotó, cumpliendo la profecía del Salmo 22 que dice: mi corazón es como cera delante de mí, se derriten mis entrañas. La evidencia de esa sangre y ese agua, médicamente hablando, representa que el motivo real por el cual Jesús murió es porque su corazón explotó. Explotó de amor por ti y por mí. Y quiero decirte una cosa: lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz no fueron los clavos. Unos clavos hechos de átomos no pueden contener al creador de los átomos. Lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz fue el amor por ti, el amor por mí. Ante los ojos de la humanidad podría parecer una víctima, pero déjame decirte algo de Jesús: Él es el más poderoso de todos, porque la Biblia dice que si Jesús, el comandante de las huestes celestiales, el gran jefe de los ángeles guerreros, hubiese abierto su boca y hubiese susurrado unas sencillas palabras como: ya basta, ya basta, millares de ángeles hubiesen venido al rescate de Jesús y hubiesen aniquilado a todos sus enemigos. Nos hubiesen aniquilado a ti y a mí. Pero Jesús nos amaba tanto que, como un cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Lo que acabas de observar aquí es el sacrificio del cordero que iba a sentenciar al gran dragón. Pero la pregunta es: ¿por qué en esta sala hay tantos cristianos que están siendo mordidos por el dragón? Porque no estamos aplicando la sangre del cordero sobre nuestras vidas. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que hubo 7 momentos en los cuales Jesús derramó sangre en la pasión. Esos 7 derramamientos de sangre se conectan con los 7 derramamientos que el sumo sacerdote hacía de la sangre del cordero sobre el altar.
tomaba la sangre del cordero y 7 veces la derramaba sobre el altar. 7 veces Jesús derramó su sangre sobre este planeta para liberarnos del poder del dragón. El primer derramamiento de sangre fue a causa del sudor ensangrentado. Ese sudor ensangrentado que Jesús derramó en Getsemaní por la agonía emocional que recibía, por la presión que estaba sobre él, fue derramado para sanar tus enfermedades mentales. Querido, querida, Jesús sufrió una tremenda agonía en Getsemaní y sudó gotas de sangre para que tú ya no tengas que sufrir una agonía emocional en tu vida, para que no tengas que soportar ni la depresión, ni la ansiedad, ni los pensamientos suicidas. Esa sangre derramada en Getsemaní es para liberarte a ti de las agonías de tu mente. El segundo derramamiento de sangre fue a causa del rostro desfigurado. Cuando le golpearon y desfiguraron su rostro con cada golpe, con cada puñetazo, con cada bofetada, Jesús fue desfigurado en su rostro para que tú puedas ser sanado en tu identidad. Jesús fue desfigurado en el rostro, que es el reflejo de quienes somos, para que tú puedas ser reconstruido. Yo no sé cuáles son tus batallas internas en tu identidad, si es una batalla acerca de tu identidad sexual, o acerca de quién eres, o acerca de tu valor, pero Jesús, a través de la sangre de su rostro desfigurado, te está dando la oportunidad de poder restaurar tu identidad. El tercer derramamiento de sangre fue a causa del cuerpo llagado. Literalmente Jesús fue abierto y convertido en una llaga viva. Su espalda y su pecho fue abierto con heridas de todos los tamaños, hasta el punto que desde la planta de sus pies hasta la coronilla era una herida abierta. Jesús sufrió el dolor en su cuerpo y derramó esa sangre por su cuerpo llagado para sanar cada una de nuestras enfermedades. Yo no sé cuál es tu enfermedad, qué tipo de enfermedad es la tuya, pero déjame decirte una cosa: existe una herida en el cuerpo llagado de Jesús que provee de la sangre para sanar cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier virus, cualquier tipo de afección o infección en tu cuerpo. Cualquier enfermedad puede ser sanada a través de una de las heridas del cuerpo llagado de Jesús. El cuarto derramamiento de sangre fue a causa de la corona de espinas. No es casualidad que en Génesis capítulo 3 la maldición fuese que a causa del pecado el planeta Tierra produciría espinos, y de una manera casi burlona el diablo le preparó una corona de espinas a Jesús para burlarse de él. Pero lo que no entendía Satanás es que mientras Jesús cargaba esa corona de espinas que representaba la maldición, estaba dándonos la libertad de toda maldición en nuestras vidas. Yo no sé cuál crees tú que es la maldición que ha perseguido a tu familia. Tú dices: es que mi padre era borracho, porque mi abuelo era borracho, porque mi bisabuelo era borracho. Déjame decirte, a través de la sangre de esa corona de espinas, toda maldición puede ser revocada y puede convertirse en bendición. Yo no sé la maldición que crees que está sobre Argentina. Déjame decirte que cualquier maldición que haya sobre esta tierra puede ser revocada a través de la sangre derramada por la corona de espinas. Jesús, cuando cargó esa corona, estaba convirtiendo nuestras maldiciones en bendiciones, estaba liberándonos del poder de la maldición. El quinto derramamiento
fue la sangre en la vía dolorosa, en los hombros de Jesús, mientras estaba cargando con ese madero, siendo expuesto de manera burlona delante de todos aquellos que le estaban juzgando. Jesús hizo un desfile de vergüenza y culpa para que tú puedas ser liberado de cualquier decreto de vergüenza y de culpa que haya sido escrito sobre ti. Escúchame bien. Yo no sé qué ocurrió en tu pasado que te provoca tanta vergüenza y tanta culpa, pero Jesús no recorrió la vía dolorosa cargando ese madero, siendo escupido, abucheado y blasfemado, derramando sangre en el camino para que tú vivas encorvado, llevando el peso de la culpa y la vergüenza sobre ti. La sangre que Jesús derramó a causa de cargar ese peso sobre sus hombros es para liberarte a ti de cualquier peso que te esté encorvando. Es el momento de dejar de cargar un peso por tu pasado, porque Jesús ya lo cargó allí. El sexto derramamiento de sangre fue a causa de aquellos clavos. Jesús fue clavado, inmovilizado en aquella cruz por unos clavos, para que tú puedas vivir en libertad. Escúchame bien. Él no fue clavado en esa cruz para que tú sigas siendo un adicto al porno. Él no fue clavado en esa cruz para que tú sigas siendo un adicto al alcohol. Él no fue clavado en esa cruz para que tú sigas siendo un adicto al sexo. Él fue clavado en esa cruz, inmovilizado para darte libertad a ti. Escúchame bien. Él se mantuvo clavado en esa cruz para que tú puedas ser libre. Y tú puedes decirle a cualquier demonio que quiere mantenerte encadenado a cualquier adicción o a cualquier ciclo de encadenamiento, que ya Jesús fue clavado en una cruz para que tú puedas ser libre. Para que tú puedas ser libre. Y el último derramamiento de sangre fue el costado abierto. Cuando esa lanza atravesó el costado y salió sangre y agua, estaba evocando un parto. Cuando Dios quiso darle una esposa a Adán, lo sometió a un profundo sueño. Le abrió el costado y del costado sacó una costilla, y con esa costilla modeló a Eva, la esposa de Adán. Pero cuando Dios quiso darle una esposa a Jesús, el Cristo, cuando Jesús quiso darle como esposa a la iglesia, no lo sometió a un profundo sueño, lo mantuvo bien despierto en aquella cruz, sometido a todos esos dolores y a esos sufrimientos. Y cuando aquella lanza atravesó su costado, de aquel costado sangre y agua, evocando un nacimiento, un parto, nacimos tú y yo, la iglesia, la amada del Señor, su novia, su esposa, para que tú, que te has llamado abandonado o abandonada, que has pensado que vivirías en soledad el resto de tu vida, sepas que ya no eres un huérfano, ya no eres una huérfana, eres hijo de Dios y esposa de Cristo. Hay propósito, identidad en ti por la sangre que fue derramada por ese costado abierto. Quiero pedirle al apóstol que me pueda ayudar, porque quizá algunos os estéis preguntando, bueno, Itiel, ¿y este mensaje cómo puede pasarse de la teoría a la práctica? Jesús nos dio una manera en la última cena, en la cena de la Pascua. Dice la Biblia que Él tomó el pan, lo levantó y dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo
que por vosotros es partido. Después tomó la copa, la sirvió y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y cada vez que observamos este pan ensangrentado con el vino, lo que estamos viendo realmente es a Jesús. No es que este pan y este vino se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero de manera simbólica, profética y poderosa, el pan y el vino es un portal que nos da acceso a todos los beneficios del sacrificio de Cristo. Quiero que entiendas que hoy que vamos a tomar el pan y el vino, hay ujieres que están por la sala que tienen pan y vino y lo van a comenzar a repartir en este momento. Quiero que entiendas que cuando tomemos de ese pan y ese vino, tú puedes acceder, escúchame, tú puedes acceder a todo el poder de la sangre de Jesús que fue derramada en esos 7 derramamientos. Yo no sé si necesitas libertad para tu mente, la hay en la sangre de Jesús. Yo no sé si tú tienes que ser libre de una maldición, hay libertad en la sangre de Jesús. No sé si tú necesitas sanidad para una enfermedad, hay poder para sanarte en la sangre de Jesús. No sé si tú necesitas liberarte de la culpa de tu pasado, hay poder en la sangre de Jesús. Y cuando tomemos de este pan y este vino, estamos abriendo un portal espiritual para sentenciar al dragón que está intentando mordernos, y le estamos diciendo: ¡hey! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre en los dinteles de mi corazón! No puedes tocarme, no puedes morderme. Estoy sellado, estoy salpicado por la sangre de Jesús. Y quiero que entiendas lo que va a pasar en esta sala. No estamos jugando. Cuando el apóstol empiece a orar por nosotros y tomemos el pan y el vino juntos, van a empezar a ocurrir milagros en la sala. Algunos demonios se van a manifestar y vais a ser liberados de opresiones que te han estado persiguiendo durante mucho tiempo. Algunos vais a salir de esta sala libres del peso de la culpa que os ha asediado. Muchos seréis libres de la depresión y la ansiedad y los pensamientos suicidas. Algunos vais a recibir sanidad de una enfermedad con la cual habéis batallado mucho tiempo. Mira, si tú tomas este pan y este vino pensando en Jesús, nuestro Cordero, aquel que venció al dragón, no hay nada que no sea posible esta noche. Yo no sé para qué viniste a este evento. Yo sé para qué he venido desde España a este evento. Es para decirte que vamos a vencer al dragón por el poder de la sangre del Cordero, por nuestro testimonio de vida, y porque no vamos a amar nuestras vidas como para librarlas de la muerte. Vamos a estar dispuestos a morir por esta causa. Que tiemble el dragón, que tiemble el espíritu del anticristo, porque está rugiendo. Pero aquí hay una iglesia empapada en sangre. Aquí hay una iglesia que huele a la sangre del Cordero. Yo no sé si estás listo para lo que va a pasar. No estoy bromeando, no estoy jugando a los eventitos. Vamos a ver ahora una liberación milagrosa. El apóstol va a orar y cosas van a empezar a ocurrir en la sala. Vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino y cosas van a empezar a ocurrir.